Satélite. Entrevista. Bueno, Mr. Vampire es un proyecto musical que tengo más o menos desde el 2006 con él. Fue un proyecto que inicia paralelo a otros proyectos musicales que tenía en esa época y era prácticamente un escaparate para poder hacer música experimental o experimentar más musicalmente a la par de aquello que hacía en aquel momento. Pues es un pretexto o un pronombre para, como un poco para señalar la forma incluso en la que produzco, que es muchas cosas de noche, la gran mayoría. Y de alguna forma también tratando como de hacer un poco de eco en el proceso de la producción, que es a veces, la mayor de las veces ha sido doloroso, porque al digamos, decidir hacer música experimental, estás de alguna forma consciente de que no es un producto que pueda ser mediático o de alta popularidad, ¿no? Y digo eso doloroso entre comillas también porque nunca ha sido, o por lo menos no lo fue, ¿no? Con este proyecto la meta a seguir, ¿no? Ser, digamos, algo que fuera como popular o masivo, ¿no? En realidad estoy consciente que es un tipo de música que no lo es así, por eso también es un poco de fuego, ¿no? Incrustarme en una escena local, la verdad es que tampoco lo considero algo tan real. Afortunado y desafortunadamente a veces no soy invitado a toquines de rock porque no es precisamente algo que pueda hacer en ese sentido. Pero cuando me invitan yo con todo gusto voy, ¿no? Y trato de hacer algo que sea adaptable ahí, ¿no? También si tengo algunas piezas que he hecho con sonidos de casa, piedras, intervención sonora o experimentación sonora, sé que a lo mejor en un concierto o en un toquín de rock a lo mejor puede ser difícil de que se consuma, ¿no? Entonces trato de más bien mantenerme al margen de eso y presentar en otros espacios, en museos, en fin, en donde me han dado puerta, ¿no? Que ha sido regularmente instituciones culturales como museos y cosas por el estilo. Pues fue un efecto colateral de lo que pasó con el rompimiento de la banda, que también tuvo un rompimiento emocional por separar, no saber separar la amistad de lo musical, que a veces es difícil, ¿no? Entonces en el rompimiento de ese grupo también se rompieron las amistades con la gente con la que tocaba, y digamos como que esa espina sentimental me dio para alejarme un poco y más bien empezar a experimentar en lo que yo quería hacer, ¿no? Hay pequeños indicios tal vez en la última etapa de ese proyecto de Roma, donde empezaba a querer hacer ese tipo de experimentaciones sonoras junto con ellos. Entiendo que a lo mejor no era el camino que todos queríamos en aquel momento, pero también celebro que ese proyecto haya terminado por muchas cosas. Creo que musicalmente llegamos a ese momento en donde la bifurcación de los tres caminos de la gente con la que tocábamos permitió que cada uno siguiera lo que quiso, ¿no? Lo que quiere, y yo eso lo celebro enormemente. La cuestión de la amistad, pues bueno, entiendo que también son cosas que son a veces parte de la historia del rock y esas cosas, ¿no? donde pues las amistades también terminan como los proyectos, ¿no? Es gente que yo admiro un montón y me gusta lo que hace, ¿no? Por algo tocábamos juntos. Sí, creo que buena parte ha sido la introducción de las tecnologías en la vida cotidiana. Y no hablo exclusivamente digamos, del internet como un ente que lo es por sí solo, sino también de cuestiones económico-políticas como la adquisición de instrumentos, incluso digamos, con la misma proliferación del gusto musical, del consumo de la música, ha variado con los años, ¿no? Bueno, finalmente hay quienes siguen celebrando que Strokes saque un disco y está bien, es válido, ¿no? Pero creo que también la proliferación de muchas otras ventanas que posibilita las tecnologías que en general, llámale blogs dentro del internet o llámale experimentación sonora con aplicaciones de teléfonos inteligentes, Android y cosas por el estilo, sí han permitido que evolucione en cierta forma lo que se produce musicalmente. Aunque claro, hay que recordar que como en todas las cuestiones sociales en general, el tiempo es más lento, es más espeso, y a veces algo que estamos haciendo creo que va a ser reconocido o analizado el impacto hasta muchos años después. Pues digamos que en el proyecto se juntan tres grandes pilares. Uno que es el cine, que es una pasión que tengo desde hace
muchos años, desde pequeño yo veía un montón de películas. Obviamente los gustos han cambiado con el tiempo, ¿no? Antes veía ciertas películas, ahora veo otras. Tengo también cierta formación cinematográfica, yo estudié cuestiones de cinematografía, fotografía cinematográfica, producción cinematográfica, pero solamente como digamos un hobby, algo aparte de mi formación profesional, que es la psicología. Yo estudié psicología social y me interesé mucho por la psicología, por la antropología visual, por cuestiones de la semiótica de la imagen y demás. Por eso es que también le he dado un peso a la imagen en las portadas, y eso me interesa, que la obra sea eso, también una imagen, un sonido, una imagen, y este diálogo que hay entre ambas. Y bueno, sumado a ello también está mi pasión por el arte, digamos, conceptual. Entiendo que son discos por separado, pero no abandono la idea de que todos formen un gran disco. Claro. Todas las... un solo disco, que tiene como todo, ¿no? Pues variaciones. A veces criticamos y entiendo, ¿no? Agrupaciones que han tenido una línea que funciona y se repiten, que es parte de un mecanismo capitalista, ¿no? En un inicio a lo mejor Molotov criticaba a Maná y ahora ellos hacen lo mismo, hacen los discos iguales, mismo número de pistas, mismo tipo de canciones. De hecho si los juntas es un truco, si los juntas los dos y los reproduces al mismo tiempo se hace un tercero, que creo que sería la canción en sí. Que tampoco no es algo que escriba, que hagan eso, ¿no? A lo mejor nadie lo va a hacer nunca, ¿no? Pero fue un poco jugar. También parte de lo que estuve haciendo en ese momento era explorar un pedal que tengo que te descompone en XY todos los sonidos. Entonces, una de las canciones está en un plano y otra está en otro. Es un juego más que... Pero sí tiene que ver mucho con, como te decía hace rato, como con una idea que tengo de hacer algo a veces demasiado conceptual. Pues es un disco que está dedicado a las afasias, a 8 afasias, que digamos que son trastornos de la percepción. Tiene que ver obviamente con como te decía, con la línea que tengo de la psicología. Es una de las cosas que yo creo que siempre voy a tener que haberla estudiado, ¿no? Y finalmente pues es como la mezcla, ¿no? Yo cuando termino el bachillerato y quiero estudiar música y mis padres me dicen que son 9 años, 4 años de un curso propedéutico, mucha lana, y después ¿qué vas a hacer? Y finalmente está la carrera de psicología. Es como un pequeño homenaje a esos dos polos que finalmente me constituyen a mí mismo como un ser. Seguramente le voy a hacer homenajes musicales a otras partes de la psicología en su momento, y que lo hago también, ¿no? Cuando hago un homenaje a cierta cosa en una canción, hay mucho que ver, tiene mucho que ver con la psicología. Entonces es un pequeño homenaje a las afasias, y la presentación de las canciones tiene que ver con cada una de las afasias. Está la sociopatía, como cosas específicas para las afasias. Al final de que estaba haciendo ese disco, estaba escribiendo digamos, es el primer cortometraje que tengo con actores, que estoy haciendo con actores. Es como el sexto, porque he hecho algunas animaciones en las que pude participar en festivales, pues por el estilo. Entonces, cuando estaba escribiendo este guión, estaba terminando ese disco. Seguramente pensaba en un tipo de soundtrack para ese cortometraje, por eso es que yo creo que salió así. También te señalo que gran parte de la fuerza que tiene para mí ese disco está en el arte que lo hizo un artista que yo aprecio un montón, que se llama Niño, bueno, el seudónimo es Niño, que hace una serie de collage representando cada uno de los tracks en base al nombre. Entonces cada una de las imágenes que vienen en ese disco representan exactamente la afasia que corresponde. Entonces también hay digamos que un convenio ahí. Pues es un poco, sí, musicalizarlo, digamos, es como si yo pudiera haberlo entrevistado, ¿no? Y me imagino que me hubiera respondido en melodías, y en esas melodías, si te fijas al inicio del disco, está muy señalado también por los pasajes de la película. Está el Clavis Road, que es el primer pasaje que tienen con Alan en el espacio, y que es todo armonía. Hay otra que se llama Juego de ajedrez en el disco, que también es cuando están jugando ajedrez con él, en fin. Pero conforme va pasando el disco te vas dando cuenta que la máquina, digamos que por un lado pasa algo muy hermoso, y es que toma vida por sí sola. La inteligencia artificial nace ahí.
con Al Nine en ese momento, pero también aparece algo que es ominoso y que es siniestro y es el lado asesino de la máquina. Entonces el disco está representado en ese sentido, cuando hay un momento primero muy armónico, en esta que es Chess in Space es como un free jazz espacial y demás, como que sigue siendo deconstructivo y muy con la cuestión del noise y demás, breakbeats, pero conforme va pasando el disco se va trastornando en algo siniestro, que finalmente es lo que mostró la película de Kubrick, ¿no? Y el libro de Clarke también, ¿no? Cuando, digamos que si las máquinas tuvieran alma, muy probablemente la moral que se fundaría sería muy distinta a la nuestra, en ciertos aspectos, ¿no? Por lo menos en los más explícitos, porque también lo ominoso es que reconocemos en uno, cuando a veces uno se da cuenta que hay algo siniestro dentro de uno, es familiar. Digamos, decía Freud que lo ominoso es ese núcleo siniestro que todo hombre tiene por naturaleza. La naturaleza del hombre no es bondadosa, precisamente, según Freud, ¿no? Entonces entendí un poco ese concepto y lo trasladé a la máquina, que es un ojito rojo ahí, un poquito rojo que yo creo que muchos lo vemos y inmediatamente relacionamos a muchas cosas. Pues voy a hacer un collage, pienso tocar algunos temas y quiero hacer algunas improvisaciones sonoras, alguna improvisación, no sé en qué parte del concierto, pero voy a hacer alguna improvisación con algunos amigos sorpresas que tengo por ahí. Satélite.